Mi hija adoptiva de 8 años escribió un poema para el cumpleaños 60 de mi papá, sobre el amor a su nueva familia. Mi papá le arrebató la tarjeta y gritó: «Nunca vamos a ser tu familia. Ojalá te hubieras quedado en el orfanato». No grité. Me levanté y dije esto. El cuarto se quedó en silencio. 2 noches antes del cumpleaños, Olivia tomó la mesa de la cocina como si fuera su oficina. Tenía hojas rayadas, un bolígrafo morado con glitter y un pequeño montón de borradores arrugados que parecían bolitas de nieve. «¿Lees el nuevo?», preguntó, sosteniendo la hoja con ambas manos para que no temblara. La escuché mientras intentaba que las palabras sonaran de adulta. Luego frunció el ceño y tachó una línea completa. «No, esta parte suena falsa». Me miró fija. ¿A abuelo le cae mal lo falso? Mantuve la voz tranquila. A abuelo le gusta la verdad. Asintió como si eso lo resolviera todo y volvió a empezar a reescribir. Después de unos minutos, me pasó la hoja. «Puse familia», dijo bajito. «¿Se puede?» Miré su carita, con la mandíbula firme, como si esperara un no. «Sí se puede». «Es verdad», le dije. Exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración toda la semana y susurró: «Solo quiero que sepa que soy buena». Estaba tratando de ganarse un lugar que ya tenía. El sábado por la tarde, en la casa de mi papá en Columbus, olía a pastel y a limpiador de limón, y la sala estaba llena de globos que decían 60 y eran dorados. Mi hermana Melissa ya estaba en el sillón con sus hijos, Evan de 9 y Sophie de 7, como si tuviera los mejores lugares. Mi papá estaba en su sillón reclinable, sonriendo como si ellos fueran todo el show. Evan le entregó una bolsa de regalo y mi papá dijo: «Ese es mi chico». Sophie se subió a su regazo y le dio un beso en la cabeza. Olivia estaba a mi lado, con su tarjeta hecha a mano pegada al pecho, esperando que alguien notara que existía. Melissa la miró y sonrió como se sonríe a un cajero. «Hola, Olivia», dijo y luego volvió a sus hijos. Mi papá le hizo un pequeño gesto con la cabeza, educado, sin calidez. «Hola». Cuando llegó el momento de los regalos, Olivia dio un paso adelante, con las mejillas rosas, y carraspeó. «Escribí algo», dijo, y sus ojos buscaron mi permiso. Asentí. Leyó con voz suave y cuidadosa. «Querido abuelo, tienes 60 años. Eso es grande y cierto. Cuentas historias, arreglas cosas y también haces pancakes. Antes no tenía un abuelo, pero ahora sí. Gracias por mi nueva familia. Te quiero». La sonrisa de mi papá se tensó como si alguien jalara un hilo detrás de ella y no aplaudió. Medio segundo después de que Olivia terminó, el cuarto quedó en silencio, como esperando que un adulto dijera qué hacer. Olivia extendió la tarjeta con ambas manos como había practicado, con los ojos abiertos y esperanzados. Mi papá se inclinó, tomó la tarjeta, demasiado rápido, demasiado brusco, y su cara se puso amarga. No la volvió a leer. La arrancó de sus manos y gritó: «Nunca vamos a ser tu familia. Ojalá te hubieras quedado en el orfanato». Luego tiró la tarjeta sobre la mesa de café. Las palabras retumbaron en la sala como un plato cayendo, fuertes, definitivas, imposibles de ignorar. Olivia abrió la boca, pero no salió sonido al principio. Su cara se arrugó y empezaron los sollozos, de esos que son más aire que voz porque el cuerpo no sabe cómo respirar. Melissa miraba su regazo. Evan volteó al televisor como si pudiera salvarlo. Sophie se bajó del regazo de mi papá y se quedó congelada. Papá se recostó como si solo hubiera comentado el clima, como si hubiera hecho un favor al decir la verdad. Nadie se movía, así que fui yo. Ya estaba junto a Olivia antes de que mi cerebro se pusiera al día. La abracé y la pegué a mí, sus hombritos temblando como si la hubieran tirado al agua fría. «Hey», le dije bajo, pegado a su cabello. «Mírame. ¿Estás bien?». Intentó limpiarse la cara con la manga y alcanzó a decir entre sollozos: «Lo siento, lo arreglaré». Esa frase me endureció algo en el pecho. 8 años y su primer instinto era hacerse pequeña para que la sala volviera a sentirse cómoda. Papá carraspeó como si su llanto fuera un inconveniente. Melissa finalmente murmuró: «Papá».
Pero salió débil, como si le importaran más los sentimientos de él que los de Olivia. Papá agitó la mano. No empiecen, dijo. Ella necesita entender la realidad. Olivia se aferró más a mi camisa y susurró, ya no lo llamaré abuelo. La abracé y miré directo a mi papá, y pude sentir exactamente lo sola que estaba en esa sala. Sus lágrimas empapaban mi manga. Papá se acomodó en el sillón y trató de poner cara de razonable. Miren, dijo, inclinándose como si fuera a dar un discurso. No quería hacerla sentir mal. Pero no voy a mentir. Estoy cansado de que todos esperen que finja. No respondí. Seguí con mi mano en su espalda, dibujando círculos lentos, porque todavía temblaba. Papá siguió hablando. ¿Cuánto lleva aquí? ¿6 meses? Eso no es familia. Es una situación. Se necesita tiempo. Asintió hacia la tarjeta como si fuera evidencia. Y todo esto de amor suena ensayado. Suena falso. Debe esperar hasta que realmente lo sienta. Olivia levantó la cabeza justo lo suficiente para escuchar la palabra falso. Se estremeció como si la hubieran golpeado. Papá añadió casi amablemente, no es personal. Es solo honestidad. La gente necesita honestidad. Melissa soltó una risita, como intentando aligerar el momento. Ok, papá, vamos a. Pero papá no buscaba alivio, buscaba permiso. Su disculpa tenía filo. Alcanzó el cuchillo del pastel como si eso pudiera resetear la sala. Sigamos, dijo, demasiado rápido. Es mi cumpleaños. No vamos a convertir esto en drama. La carita de Olivia todavía estaba mojada contra mi hombro, y mi estómago se sentía raro, tranquilo, como si algo finalmente hiciera clic. Me levanté despacio, con Olivia aún pegada a mí. Todas las miradas estaban encima, como si yo me hubiera vuelto el nuevo problema. Papá se veía aliviado, como si asumiera que iba a hacer lo de siempre, suavizar todo, callar todo, hacer que todo estuviera bien. Lo miré y dije con calma, ya que a todos aquí les encanta tanto la honestidad. Las palabras cayeron y la sala se quedó en silencio, hasta los niños. La sonrisa de Melissa se desvaneció. Las cejas de papá se levantaron, como si no reconociera mi tono. Seguí con Olivia pegada a mi lado, recogí su chamarrita de la silla y tomé mi bolso. Papá abrió la boca, pero nada salió a tiempo. Y fue entonces cuando me paré. En el camino a casa, Olivia guardó silencio en el asiento trasero, con los tenis pegados al cuerpo, como tratando de ocupar menos espacio. Las luces de la calle pasaban por su cara en el espejo retrovisor, y cada vez que lo hacían, la veía tragar saliva, como si estuviera conteniendo el llanto. Mamá, susurró al final, como si no estuviera segura de poder usar esa palabra, ¿hice algo malo? Apreté más el volante y mantuve la voz baja y firme. No, hiciste algo valiente. Escribiste la verdad. Ella miró por la ventana. Él dijo. Ojalá te hubieras quedado. No pudo terminar. No llené la frase por ella, solo le dije, se equivocó. Y lo dije de la manera más simple, como un hecho. En el siguiente semáforo en rojo, alcé la mano y la dejé tomar 2 de mis dedos. Los agarró como si fueran un salvavidas. Mientras manejaba, el impacto empezó a convertirse en algo más punzante. Me di cuenta de que esto no era solo un momento feo, era un patrón que había aprendido a sobrevivir. Porque mi papá no se despertó cruel ese día. Cuando tenía 10 años, mi mamá murió y la casa quedó callada de una manera que nunca se levantó del todo. Mi hermana Melissa tenía 7 años, todavía la llamaban la bebé. Y el dolor de mi papá se convirtió en reglas. La primera regla no se decía, proteger a Melissa. La segunda se decía en voz alta, yo tenía que ayudar. La mañana del funeral de mi mamá, papá estaba en el pasillo con una corbata negra en las manos y me miró de reojo, sin realmente mirarme. Kate, dijo, ayuda a tu hermana a vestirse. Asegúrate de que coma algo. Melissa se sentó en el sillón envuelta en una cobija mientras los familiares le acariciaban el cabello y le decían lo fuerte que era. A mí nadie me dijo nada, solo lo que había que hacer.
Eso se volvió el ritmo de la casa. Melissa olvidaba la tarea, yo la llevaba. Melissa no quería lavar los platos, papá decía, Kate, solo hazlo. Si me quejaba, suspiraba como si yo hiciera su vida más difícil. Se madura, decía. No aumentes mi estrés. Aprendí a cocinar porque nadie más lo haría. Aprendí a tragar palabras porque no cambiaban nada. Me convertí en la que ayuda, no en la niña. Cuando ya éramos adultas, Melissa tenía esposo, 2 hijos y esa confianza que viene de siempre ser respaldada cuando te caes. A mi papá le encantaba ser abuelo de Evan y Sophie. Entrenaba a Evan en la liga infantil, iba a los recitales de baile de Sophie con flores, y tenía fotos escolares enmarcadas en la repisa como si fueran trofeos. Yo vivía en otro lado y trabajaba a tiempo completo, pero los domingos seguían siendo día de familia. Eso significaba que Melissa dejaba a sus hijos conmigo un par de horas, que siempre se volvían toda la tarde. Yo los llevaba a la casa de papá, cocinaba y vigilaba mientras él organizaba la gran comida del domingo sin cocinar ni vigilar a nadie. Él lo llamaba tradición. La familia cuida a la familia, decía. Y todos actuaban como si esa frase fuera un regalo, no una exigencia. Hace unos años, cuando subió la hipoteca de papá, me llamó tarde en la noche. No quiero preocupar a tu hermana, dijo. Ella tiene sus propios gastos. Luego hizo una pausa, como esperando que mi viejo entrenamiento apareciera. Apareció. Configuré un pago automático de 550 pesos sin decirle nada a Melissa. Se sentía más fácil que discutir. Se sentía como ser la madura otra vez. En nuestra familia, el amor venía con factura. Mi esposo, Alex, conoció a mi papá en persona exactamente 2 veces antes de que el ejército lo mandara de nuevo al extranjero. Alex es doctor, inteligente, tranquilo, de esos hombres que no alzan la voz porque no hace falta. Intentamos tener hijos por años, entre citas, pruebas y esa lenta decepción mensual que hace que cuentes el tiempo diferente. Una noche, después de otra llamada con el especialista en fertilidad, Alex se conectó por video desde una clínica en una base militar a medio mundo de distancia. Sus scraps estaban arrugados y sus ojos cansados, pero su voz era clara. Kate, dijo, no quiero que nuestra vida sea una sala de espera. Me reí una vez, seca y amarga, y luego me detuve porque no era gracioso. Solo quería que pasara de la manera normal, lo admití. Él asintió. Normal no está garantizado. El amor es una elección. Luego dijo, adoptemos. Como si fuera la decisión más sencilla del mundo. Al día siguiente imprimí formularios, hice una lista y respiré profundo porque no estábamos eligiendo lo fácil. Estábamos eligiendo lo nuestro. Elegimos un sí difícil. Conocí a Olivia en una oficina beige, con una caja de pañuelos en la mesa y un contenedor de juguetes en la esquina. Estaba sentada con las rodillas pegadas al pecho, abrazando a un zorro de peluche que tenía una oreja caída. Su cabello estaba en 2 trenzas perfectas y sus ojos lo seguían todo, como midiendo la sala para encontrar salidas. Cuando la trabajadora social nos presentó, Olivia no sonrió. Solo me miró seria, como evaluando si decía lo que sentía. Me arrodillé para no estar sobre ella. Hola, le dije. Soy Kate. Al principio no dijo su nombre. Solo susurró, ¿tienes reglas? Respondí con sinceridad, sí, pero hablamos sobre ellas. La primera noche que durmió en nuestra casa, alineó sus zapatos junto a la puerta. La segunda noche, preguntó si podía abrir el refrigerador. Para la tercera semana, me corregía si la llamaba Cielito en lugar de Olivia, porque quería que usáramos su nombre correcto. Al 4.º mes, se resbaló y me llamó mamá en el supermercado, y luego se quedó congelada como si hubiera roto una ley. Yo solo le dije, sí, soy yo, y seguimos caminando para que no se sintiera avergonzada. 6 meses después, estábamos enterradas en papeles de adopción. La fecha en la corte todavía estaba lejos, y ella escribía poemas para sentirse parte de la familia. Mi papá odiaba la idea desde el principio y llamaba a eso honestidad, como si eso lo hiciera noble. Cuando le dije que íbamos a adoptar, no preguntó por Olivia. Preguntó, ¿por qué te harías eso a ti misma? Es una niña, le respondí.
no un castigo. Él resopló, vas a traer a una extraña a tu casa. Si no pueden tener hijos de forma natural, tal vez sea tu señal. Solo no tengas hijos. Luego agregó la parte que sabía que dolería, y tu esposo está fuera todo el tiempo. Básicamente eres mamá soltera. Esto es una mala idea. Alex, escuchando por altavoz desde el extranjero, mantuvo la voz tranquila. Señor, estamos emocionados. Papá respondió, no me llame señor. No entiendes esta familia. Después me dijo, no esperes que haga de abuelo. No lo presiones. Aún así lo invité a su propio cumpleaños con Olivia ahí, porque una parte de mí seguía esperando que el tiempo lo suavizara. Caminé a esa fiesta, todavía intentando ganar su aprobación. En la sala de mi papá, el llanto de Olivia ya era más bajo, como si se le acabara la energía para sentir dolor. Papá volvió a agarrar el pastel, fingiendo que todo era solo un pequeño tropiezo. Melissa estaba cerca de la puerta de la cocina, mirando de un lado a otro como si quisiera que alguien más arreglara todo. Yo mantuve a Olivia pegada a mi lado y enfrenté a mi papá. Como a todos aquí les encanta la honestidad, dije calmada, sin sonar como amenaza, yo también voy a ser honesta. Papá se recostó, casi con orgullo, como si pensara que me iba a disculpar por hacer una escena. No lo hice. Olivia es mi hija, dije despacio y claro. La amo más que a nada. Y si tú no la ves como familia, entonces yo tampoco soy tu familia. Las palabras no temblaron. Solo se quedaron allí, pesadas. Innegables. La boca de Melissa se abrió, Kate. La corté sin alzar la voz, hoy no. Evan miraba al suelo. Sofía parecía que también iba a llorar. La cara de papá quedó en blanco un segundo, como si no pudiera procesar un límite que no se doblara para él. Recogí la tarjeta de Olivia del mesita de café, arrugada por la mano de él, y la guardé en mi bolso como si fuera evidencia. Luego salí con mi hija, y nadie nos siguió. La puerta se cerró detrás de nosotras como un acto de decisión. En casa, puse a Olivia en pijama y le preparé una taza de leche tibia con miel, como lo hacía mi mamá antes de enfermar. Olivia se sentó al borde de su cama, jugando con el borde de su camiseta. Sus mejillas estaban manchadas, pero su voz era cuidadosa. ¿Rompí tu familia?, preguntó. Como si yo lo hubiera hecho, podía arreglarlo. Podía decir lo siento. Nunca volvería a escribir poemas. Se tragó la saliva y miró sus manos. Si los poemas hacen enojar a la gente, entonces no quiero poemas. Me senté a su lado y mantuve la voz tranquila. No rompiste nada, le dije. Los adultos son responsables de las decisiones de adultos. Sacudió la cabeza, pequeña y decidida. Pero él dijo que no debería estar aquí. Dijo que debería haberme quedado donde estaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. ¿Y si cambias de opinión? Tomé sus manos y las sostuve. Olivia, dije, haciendo que me mirara. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Eres mi hija. Te vas a quedar. Señalé la pequeña foto de nosotras en su buró, la que ella misma eligió. Estos somos nosotras. Esto es real. Olivia olfateó y susurró, entonces mi poema no estaba mal. Negué con la cabeza. Tu poema era amor. El problema era él. Guardé su tarjeta, la del poema, en mi buró de noche. Después de que Olivia se durmió, no serví una copa de vino ni me desahogué con una amiga. Me senté en la computadora de la cocina y abrí la app del banco como si fuera una tarea rutinaria. El pago automático estaba ahí, en blanco y negro, 550 pesos a la hipoteca de mi papá, programado como reloj. Lo miré más tiempo del necesario. Me golpeó darme cuenta de cuántos años había sostenido su independencia en silencio, mientras él menospreciaba mis decisiones. Para él, familia significaba acceso y control. Significaba que yo pagara y me quedara callada. Entré a los detalles del pago y presioné cancelar. La app preguntó, ¿estás segura? Como si fuera un gran drama. Estaba segura. Apagué la transferencia recurrente y vi la confirmación aparecer.
Sin fuegos artificiales, sin sirenas, solo un texto que decía que no volvería a suceder. Luego hice una nueva transferencia, 550 pesos a una cuenta de ahorros llamada gastos de adopción, porque ese dinero pertenecía al futuro de Olivia, no al confort de mi papá. Cerré la computadora, lavé una taza en el fregadero y me fui a la cama. La correa de 550 pesos se rompió en silencio. Las mañanas de domingo solían ser automáticas. Melissa enviaba un mensaje mientras iba de camino, como si fuera un horario al que yo había aceptado siempre, y los niños aparecían con mochilas y tablets, sin plan real. Esa semana me desperté, hice pancakes para Olivia y dejé que la casa se quedara tranquila. A las 9:07 de la mañana llegó un mensaje de Melissa. Llegamos en 20. Hacemos brunch después. Lo miré mientras Olivia coloreaba en la mesa, tarareando, como si nada pudiera tocarla en ese momento. Mis manos querían hacer lo de siempre, suavizar, acomodar, mantener la paz. En cambio, escribí, ya no vamos a hacer domingos. Por favor hagan otros planes de cuidado para los niños. Lo leí una vez para asegurarme de que fuera un hecho, no emocional. Luego lo envié. La respuesta llegó rápido. ¿Estás bromeando? Papá ya se siente mal. Entonces tenemos planes, ¿entonces estás castigando a los niños ahora? No discutí por mensajes. Solo puse mi teléfono boca abajo y ayudé a Olivia a encontrar el crayón azul que no podía localizar. Un límite no necesita un discurso, necesita consistencia. Por fin, mi calendario nos pertenecía a nosotras. 5 minutos después, sonó el teléfono. Dejé que timbrara 2 veces antes de contestar, porque quería que escuchara mi voz, no mi escritura. Kate, gritó Melissa. ¿Qué te pasa? Mantuve la voz tranquila. Hoy no estoy de niñera. Hizo un ruido de frustración. Papá dijo algo estúpido. Ya es viejo. Se disculpó. No la corregí porque ambas sabíamos que él no se había disculpado de verdad. Melissa siguió. Mis hijos te quieren. No puedes arruinarle la vida a todos porque eres sensible. No estoy arruinando nada, dije. Estoy protegiendo a mi hija. Ella resopló. ¿Protegerla de qué? Un comentario. Luego bajó la voz, intentando sonar razonable. Kate, estás haciendo todo raro. Somos familia. No puedes simplemente. La corté, aún calmada. Sí puedo. Y lo hago. Ella empezó a hablar más rápido y fuerte. ¿Y qué? ¿Vas a mantenerla alejada de papá para siempre? Que eso es una locura. ¿Y yo? ¿Qué se supone que haga hoy? Se supone que hagas tu trabajo como mamá, dije, y odié tener que decirlo. Hubo una pausa. Luego su tono se volvió helado. «Wow, realmente has cambiado». Sí, he cambiado, confirmé y colgué. Corté antes de que pudiera reescribir mi no. Mi papá no llamó al principio. Mandó mensaje, como un hombre que cree que el dinero es un botón que puede presionar. Kate, el pago de la hipoteca no pasó. Arréglalo hoy. Sin saludo. Sin mencionar a Olivia. Solo una orden. Miré el mensaje hasta que mi mandíbula se relajó. Respondí, cancelé el pago. Ya no voy a sostener tu hipoteca. Esperé y aparecieron las burbujas de escritura como un pulso. Luego su respuesta, increíble después de todo lo que hice por ti. Estás dejando que tus emociones te controlen. Y luego la que me hizo sentir frío en el estómago, no actúes como si esa niña fuera tu familia todavía. No es definitivo. Te estás avergonzando. Ahí estaba. Había encontrado la manera de hacer que Olivia fuera temporal otra vez, de poner mi maternidad en condición. Lo dijo como si fuera un tecnicismo, como si el papeleo pudiera borrar cuentos antes de dormir, almuerzos preparados y noches de pesadillas consoladas. Escribí una línea, no vuelvas a hablar de mi hija. Salí de la oficina, desbloqueé el número de mi papá y llamé directo al buzón de voz. No como castigo, sino como medida de seguridad. Intentó usar el papeleo como arma. Una vez que pones un límite, las personas que se beneficiaban de que no tuvieras ninguno empiezan a aparecer.
Llegaron llamadas de familiares que no escuchaba desde hace meses. Una tía, un primo, un amigo de papá de su liga de boliche. Cada uno empezaba con el mismo guión. Es tu padre, la familia es la familia, te vas a arrepentir. No grité. No lloré al teléfono. Lo mantuve simple. Le dijo a mi hija que debería haberse quedado en un orfanato. Yo dije, no voy a discutir esto. Mi tía suspiró, como si yo estuviera siendo dramática. Él no lo quiso decir así. Es solo de la vieja escuela. Mi prima intentó otro ángulo, la sangre importa, Kate. Lo sabes. Luego agregó, como ofreciendo una solución, si esto es muy estresante, tal vez puedas reconsiderarlo. Tal vez estaría mejor en otro lugar. Esa frase hizo que todo dentro de mí se calmara. No rabia, no pánico, solo claridad. Ni siquiera vuelvas a sugerir eso, dije, con la voz plana. Ella es mi hija. No es un experimento. Si no puedes respetar eso, tampoco tendrás acceso a nosotras. Hubo una disculpa entrecortada, pero ya era tarde. Corté la llamada y bloqueé el número. Hice lo mismo con otras 2 personas, sin dudarlo. Me sentí muy tranquila y muy decidida. Pasó un mes y nuestra vida empezó a sentirse como nuestra otra vez. Olivia dejó de vigilar mi cara cada vez que el teléfono sonaba. Empezó a dejar sus zapatos donde quisiera, en lugar de alinearlos junto a la puerta. Los domingos íbamos a la biblioteca, escogíamos libros de imágenes y un libro de poesía con cubierta amarilla brillante que ella cargaba como un trofeo. Alex llamaba desde el extranjero siempre que podía, y en lugar de decir está bien, le contaba la verdad. Está tranquilo, le decía. Está mejor. Él no me pedía que mantuviera la paz. Preguntaba, ¿qué necesitas? A veces necesitaba que solo escuchara. A veces necesitaba que enviara un correo a la trabajadora de adopción para que yo no tuviera que manejar todo sola. Una noche, Olivia sacó su tarjeta otra vez, arrugada y manchada, y pegó el poema en el refrigerador con un imán de fresa. Sigue siendo verdad, dijo simplemente. Yo asentí. Lo es. Pensé que el silencio significaba que el mensaje había calado. El silencio se mantuvo, hasta que no. Era un martes por la tarde cuando todo se rompió otra vez. Llegué a la fila para recoger a Olivia en su primaria como siempre y esperé a que saliera saltando con su mochila demasiado grande para sus hombros. 10 minutos pasaron. 20, y nada, Olivia. Me estacioné y fui a la oficina principal, intentando mantener la calma porque los niños perciben el pánico. La secretaria sonrió cortésmente. Oh, Olivia ya fue recogida, dijo. Su abuelo vino temprano. Mi cerebro se detuvo. Disculpe, me escuché decir. Ella señaló un portapapeles. Él afirmó. Está bien. Está en su lista aprobada. Mis manos se enfriaron al mirar abajo y ver el nombre de mi padre escrito con mi propia letra de meses atrás, cuando todavía creía que eventualmente sería decente. Antes de que siquiera pensara en actualizar la lista de recogida, respiré profundo. ¿A qué hora se la llevó? La secretaria contestó, alegre, sin darse cuenta, hace unos 15 minutos. 15 minutos podrían ser cualquier lugar. Tragué saliva y dije, quítelo de la lista ahora mismo. No tiene permitido recogerla. Mi voz debió hacer efecto porque su sonrisa desapareció. Asintió rápido y empezó a hacer clic en su computadora. Salí de la oficina y llamé a mi papá directo al buzón de voz. Llamé a Melissa. Sin respuesta. Llamé a Alex y en cuanto contestó le dije que mi papá se había llevado a Olivia de la escuela. Alex no preguntó nada. Solo dijo, maneja. Me quedo en línea. Manejé como si cada semáforo rojo fuera personal. Cuando llegué a la entrada de mi papá, estaba llena, la SUV de Melissa, el sedán de mi papá, 2 bicicletas de niños tiradas en el jardín. No toqué la puerta con educación. Toqué el timbre una vez y abrí cuando Melissa gritó, está abierta. Como si fuera una visita normal. Melissa apareció en el pasillo, cejas levantadas, lista para regañarme. Kate, ¿qué estás haciendo?
Pasé junto a ella sin tocarla y fui directo a la sala. Olivia estaba en la alfombra, sentada rígida, con las manos en el regazo. Mi papá estaba en el sofá rodando una pelota de goma hacia ella como si intentara crear una escena familiar. Vamos, cielo, decía, con voz empalagosa, el abuelo solo está jugando. Olivia no alcanzó la pelota. Sus ojos se levantaron hacia mí, grandes y brillantes, y todo su cuerpo cambió como si se hubiera estado quedando quieta a propósito. En cuanto me vio, se levantó de inmediato y cruzó la sala en 3 pasos. Tomó mi mano y apoyó su cara contra mi costado, como si necesitara asegurarse de que yo era real. Le puse el brazo sobre los hombros y sentí lo tensa que estaba, como si fuera un alambre. Tenían a mi hija en su sala. No grité. No insulté. Miré a mi papá y dije con claridad: te llevaste a mi hija de la escuela sin avisarme. Mi voz sonó como papel oficial, plana, firme, formal. La voz de Alex seguía en mi oído por el teléfono, tranquila y controlada. Papá levantó las manos, como calmando la situación que él mismo había creado. Kate, relájate. Estoy intentando arreglar las cosas. Creo que ya estoy lista para ser su abuelo, dijo, sonriendo a Olivia como si esperara gratitud. Mira, sin resentimientos. Olivia apretó más mis dedos. Me coloqué entre ella y él. No puedes estar lista solo porque la tomaste, dije. Melissa puso los ojos en blanco. Ay, Dios mío, Kate. Él la cargó, no es como que. La corté, todavía calmada. Nunca tocas a mi hija. La sonrisa de papá se movió un poco. Iba a llamarte. Pensé que ya te habías calmado y necesitaba volver a la normalidad. Miró hacia mí y la máscara se le cayó por medio segundo. No puedes simplemente cortar el pago de la hipoteca, y ahí estaba. No importaban los sentimientos de Olivia, ni el comentario del orfanato. Normal para él significaba dinero fluyendo y yo obedeciendo. Asentí una vez, como confirmando algo. Por eso no tendrás acceso a ella, dije. No la amas. Solo quieres tener poder sobre nosotras. Tomé la mochila de Olivia del sillón, la tomé de la mano y salimos. Detrás de mí, papá gritó, Kate. Como si mi nombre fuera un control remoto. No funcionó. Lo normal se había acabado, y él lo sabía. 6 meses después, estábamos en una pequeña sala del juzgado mientras la jueza de adopciones sonreía a Olivia como si la hubiera estado esperando. Alex estaba a mi lado, con un traje que todavía le quedaba raro después de tantos uniformes, porque había renunciado a su puesto en el extranjero y tomado un trabajo como doctor local para poder estar en casa. Olivia llevaba un vestido sencillo y sostenía el mismo zorrito de peluche, ahora con la oreja doblada reparada, porque le pidió a Alex que lo arreglara como un verdadero doctor. La jueza le preguntó a Olivia si entendía lo que significaba ese día. Olivia asintió con fuerza. Significa que me voy a quedar, dijo, luego me miró. Para siempre. La jueza rió suavemente y estampó los papeles. Y ese sonido, tinta sobre papel oficial, se sintió como una puerta cerrándose desde adentro. En casa, Olivia sigue escribiendo poemas. Escribe sobre pancakes en el autobús de la escuela y sobre la rara costumbre de nuestro perro de robar calcetines. A veces escribe sobre la familia, y ahora la palabra ya no suena peligrosa. No he hablado con mi papá ni con Melissa desde el día que se llevaron a Olivia de la escuela. Escuché por un pariente que no bloqueé que papá tuvo que reducir gastos y cancelar unos viajes que había planeado. Ahora se queja de mí con cualquiera que lo escuche. Está bien. Sus quejas ya no llegan a mi puerta. Así que dime, ¿crees que hice bien en cortarlos de mi vida, o tú intentarías reconectar después de algo así? Déjamelo saber en los comentarios y suscríbete para más historias.